Bienvenido a nuestro show Calvin the Divine TV Español. Mi nombre es Yushiro Seki, soy de Japón, soy el director de documental, se llama Calvin the Divine, en español, Tallando lo Divino. Este documental se trata de escultores budistas de Japón que continúan la tradición que hace 1400 años sobre estatuas budistas. Este documental es mi alma y mi corazón y estoy listo de presentarlo a todas las partes del mundo. Pero antes de hacer todo eso, yo pensé que sería una buena idea hacer un show sobre el concepto básico del budismo y la historia del budismo, para que cuando finalmente miras mi documental, vas a disfrutarte mucho mejor. Bueno, hablamos sobre el budismo, pero hoy hablamos sobre el budismo específico, el budismo diferente. Se dice el budismo Shingon. ¿Qué es el budismo Shingon? Yo no sé nada de este tipo de budismo. Por eso yo invité a una persona muy especial. Me gustaría presentarte a Monje Asho Santiago. Bienvenido a nuestro show. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Qué bien, tu español. Está muy bien. Muchas gracias. Yo intento mucho. Pero primero, me gustaría preguntarse, ¿quién es? Yo sé, usted es muy famoso en tu comunidad, pero por si acaso, para la gente quien sabe nada de usted, por favor, cuéntame tu historia y por qué decidió ser un monje de budismo. Bien, bueno, primero quiero agradecerte el espacio que me estás dejando para poder hablar un poquito con vos y con la gente y felicitarte por el documental que estás haciendo, que lo estoy esperando hace tiempo también, así que... Muchas gracias. Bien. Bueno, mi nombre es Santiago, mi nombre de monje es Asho, que me fue otorgado en Koyasan. ¿Y por qué decidí hacerme monje budista, Shingon? La verdad es que nunca busqué ser monje Shingon, sino que se dio, se fue dando. La verdad es que nunca debería ser un objetivo ser un monje budista, porque estaríamos ya apegándonos al budismo y el budismo enseña el desapego. Así que gradualmente fue aconteciendo. Desde chico, con 15 años, me hice vegano y empecé por considerar el maltrato animal y empecé a desarrollar mucha más compasión, ¿no? A través de esto. Este altruismo, ¿no? Este amor real, el que no busca nada a cambio. Esta compasión, esta empatía que se fue desarrollando con el veganismo, creo que me llevó a querer profundizar un poco más en todo esto de la ética, para una vida más feliz, ¿no? Menos egoísta. Bueno, continuando con este camino, comencé a leer de diferentes escuelas del budismo, diferentes pensamientos que no sean budistas, pero por trabajar con arte japonés entendía sobre la simbología de muchas imágenes del budismo Shingon, lo que me despertó mucha curiosidad por el budismo Shingon específicamente. Decidí que quería profundizar un poco más, así que busqué el templo más cercano, que estaba en Brasil. Desde Argentina viajé hasta Brasil. Yo estoy en Argentina, vivo en Argentina, soy argentina. Viajé a Brasil para estudiar el budismo Shingon, para comenzar. Y mi maestro consideró que tenía
una buena intención, una buena motivación, así que debería ir profundo con el budismo. Y yo consideré lo mismo, consideré que ya que me estaba haciendo muy feliz a mí, quería poder compartir eso con los demás, por eso decidí hacerme monje budista. Muy interesante, muy interesante. Felicitaciones. Estoy muy feliz de usted decidió ser un monje. Pero hoy vamos a hablar sobre el budismo Shingon, el budismo esotérico. Pero antes de hablar todo eso, me gustaría preguntarte una pregunta más básica, pero es muy difícil. Me gustaría preguntarte, ¿qué es budismo? ¿Y quién es Buda? No sabemos nada. Empezamos así. Bien, bien. Bueno, vamos a intentar hacerlo muy rápido y resumir, ¿no? Entonces, ¿qué es budismo? Bueno, primero que todos sabemos que en cada mañana cuando nos despertamos pensamos, bueno, que hoy voy a tener un buen día, que hoy esté muy feliz. Nadie se levanta queriendo sufrir, ¿no? En el día. Entonces, el budismo se presenta como un camino a descubrir esta felicidad, ¿no? A eliminar el sufrimiento. En cuanto a quién fue Buda, bueno, hace 2600 años, en India, nació un príncipe, Siddhartha Gautama, era su nombre, o Shakyamuni, que significa el sabio del clan Shakya. Nació este príncipe en su adolescencia, al salir del palacio en el que fue criado como un rey, vio vejez, vio enfermedad y vio muerte en las calles. Esto se sorprendió con esto y entendió que él también iba a pasar por esto, envejecer, enfermar y morir. Lo que le despertó, lo perturbó, digamos, un poco, ¿no? Esto. Entonces, esto quedó en su mente. Con el tiempo, más adulto, tuvo un hijo, se casó, tuvo un hijo, pero dijo, no quiero continuar con esto, con esta vida de rey. Tengo que buscar otra forma para poder eliminar mi sufrimiento y el de las personas. Así que él abandonó todo, dejó todas sus joyas, se colocó un manto, se quitó el cabello, simbolizando que abandonaba el sistema de castas. Él no veía diferencia entre hombre y mujer, no veía diferencia entre rico y pobre, así que se fue a buscar maestros que le enseñaran cómo extinguir el sufrimiento. Él pasó por varios maestros hasta llegar con los ascetas. Hacían las prácticas ascéticas. Estas prácticas, digamos, extremas que hacían estos ascetas en las montañas, iban a cosas tan fuertes como comer solo un grano de arroz por día, que fue una práctica que hizo incluso Shakyamuni. Esta imagen de Shakyamuni desnutrido es la que se puede ver en muchas esculturas a veces en los templos, que incluso creo que está en el logo en tu canal también. Este Shakyamuni, que está solo huesos, ¿no? Y piel. Entonces, después de hacer estas prácticas terribles, le ofrecieron comida, él la aceptó y se recuperó. Y dijo, no es ni la vida de reyes ni esto, tiene que haber un camino medio. Así que él decidió irse solo a meditar debajo de un árbol y se propuso no levantarse hasta que encontrara las respuestas a cómo eliminar todos sus sufrimientos. Después de estar meditando mucho tiempo, él fue eliminando todos sus sufrimientos, sus apegos, sus deseos, hasta que llegó a alcanzar la iluminación, a ser un Buda. Buda significa aquel que despertó de la ignorancia, ¿no? Que alcanzó la iluminación. Esto es un Buda. Entonces ahí él se volvió un Buda. Entonces, ¿qué es la iluminación? Bueno, entendemos que la oscuridad es ignorancia y produce sufrimiento. Entonces, cuando hay sombra, cuando hay oscuridad,
tenemos miedo, no sabemos qué hay atrás, nos produce ansiedad, preocupación. Mientras cuando hay luz, todo es claridad, todo es nítido y podemos estar en calma. Así que esto es un poco la iluminación, ¿no? Y este fue Buda. Después de esto, después de estar siete días disfrutando de su iluminación, le pidieron que por favor enseñara, que enseñara cómo llegar a esta iluminación. Mismo él sabiendo que parecía que iba en sentido contrario al sentido común de la gente, él aceptó, así que comenzó a predicar su enseñanza. La historia muy profunda, muy interesante. Mucha gente tiene la pregunta, yo pienso, es la estatua de Buda, pero ¿es Buda Dios? No, Buda no es un dios. Fue un gran maestro. Ahora, ¿qué es Buda? Buda no es algo a ser adorado, no es un dios al que le pedimos deseo. Buda es un estado de la mente a ser alcanzado. Así que esto es un Buda. Este es el que me demostrás en la escultura, es Buda Shakyamuni. Es uno de tantos Budas. Buda es no Dios. Ahora entendemos más. Entonces, vamos a hablar sobre el budismo Shingon. ¿Qué es el budismo Shingon? Por favor, explícame sobre el budismo esotérico. Yo digo el budismo Shingon y el budismo esotérico y tal vez la gente piensa es muy confuso. Por favor, díganos, por favor. Bien. El budismo Shingon es una escuela de budismo esotérico. Así que, ¿qué es el budismo esotérico? Buda sabemos que cuando comenzó a predicar enseñó a muchas personas hasta sus 80 años, así que habló mucho. De tantas enseñanzas, de tantos discursos, nacieron mucho más adelante diferentes escuelas. Él se adecuó a la capacidad de comprensión de cada persona. Así que hay enseñanzas muy profundas y quizás más complejas, y hay enseñanzas un poco más simples, ¿no? Él se tenía que adecuar a lo que la gente estaba necesitando. Cuando Buda muere, todos los practicantes continúan juntándose en la tumba de Buda a intercambiar todo el conocimiento de Buda. Hasta que hay una pequeña separación, por un lado el Theravada, que era la parte más conservadora del budismo, y por otra parte el Mahayana, que es la parte no tan ortodoxa, no tan conservadora, sino que estaban decididos a trabajar sobre los estudios de Buda y avanzar para poder explicar a las personas. Estaban dispuestos a introducir más conceptos que sean útiles para las personas. Con el paso del tiempo, los monjes se introducen, principalmente de Mahayana, se introducen en la Universidad de Nalanda, que es la universidad de India, es la universidad más antigua del mundo que se conoce. Dentro de esta universidad, el budismo se vuelve mucho más académico. Así que los monjes, como profesores, van a armar tesis sobre los estudios que dejó Buda, y así va a profundizar mucho el budismo. Dentro de esta universidad de Nalanda hubo muchos grandes personajes, maestros. Uno fue el caso de, por ejemplo, Arya Nagarjuna, ¿no? Quien va a crear ya una escuela, un pensamiento dentro del budismo, que es el Madhyamika, así como hay otras escuelas como el Yogacara, por ejemplo. Entonces, en este momento el budismo Mahayana estaba muy avanzado, lo que se puede conocer como el budismo esotérico, ¿no?
mucho más adelante le llaman de Vajrayana, ¿no? Pero sería este budismo Mahayana avanzado. Estos maestros entienden que, sobre las enseñanzas de Buda, entienden que las palabras para comunicar están muy limitadas. Entonces, hay otras formas de comunicación, como cuáles, por ejemplo. Bueno, si nos hablan de amor, puede que sea un gran poeta, pero si solo habla de amor, es difícil que nos enamoremos, pero, o sintamos este amor, ¿no? Pero quizás al escuchar un violín o un piano, o al ver una escultura hermosa o una gran obra de arte, nos puede despertar este sentimiento, más que solo palabras, ¿no? Entonces, esta rama del budismo comienza a utilizar estos medios hábiles, como se le conoce, para poder llegar a una meditación mucho más profunda, alejándose solo de las palabras, solo de conceptos, ¿no? Ahí es cuando empiezan a jugar este papel importante las imágenes, como las esculturas que se pueden ver en tu documental, las pinturas, los cantos, la recitación de mantras, las asanas, las posturas del cuerpo, los mudras, todo esto, ¿no? Como una forma de meditación profunda. Todo esto es lo que se puede conocer como el budismo esotérico, ¿no? Que va a continuar evolucionando hasta que con invasión de musulmanes en India se va a abrir y van a ir parte del budismo quizás más de Theravada para el sudeste asiático, y lo que es el Mahayana, principalmente en Nalanda, va a ir para el Tíbet y para China. En el Tíbet se va a desarrollar el budismo tibetano, mientras que en China se van a instalar en Xi'an y van a comenzar a venir monjes de India a traducir todos los textos al chino. Mucho más adelante, en el año 774, nace Kukai en Japón, en Shikoku. Él nace en una familia de nobles, por lo que tenía acceso a los estudios, ¿no? A educación. Pero él decide que no quería continuar con una vida dedicada a la política, sino que quería encontrar otra forma de servir a las personas. Consideraba que en Japón el budismo no había avanzado a tal punto para entender algunas enseñanzas en particular, así que decidió viajar a China. Consiguió viajar a China con una embarcación que salía, así es como fue a China y estudió con algunos maestros de India hasta llegar a Xi'an y estudiar con Hui Guo, quien era es considerado el séptimo patriarca del linaje del Shingon. Después de estudiar con él, Hui Guo le dijo que no había nadie tan preparado como él para continuar con el linaje. Así que lo volvió un maestro, y así es como él retornó a Japón para poder ayudar en Japón con el budismo Shingon. Así que Shingon es una traducción de Chen Yan. Shingon es una de las escuelas del budismo esotérico, y Kukai es el octavo fundador de este linaje, considerado hoy en día como el Leonardo da Vinci de Oriente, ya que fue un gran poeta, escultor, pintor, arquitecto, y ayudó mucho al desarrollo de Japón. Bueno, muchas gracias. Ahora me gustaría preguntarse, ¿qué es la práctica del budismo Shingon? Por favor, cuéntanos. Bueno, tenemos diferentes tipos de prácticas, ¿no? Algunos rituales son de meditación, son muy avanzados, como por ejemplo el Goma o ritual de fuego, y hay otros rituales de meditación que son mucho más sencillos. Todos estos rituales de meditación son para cultivar nuestras cualidades positivas y meditar en eliminar todos nuestros pensamientos mundanos, ¿no? De envidia, celos, ignorancia, todo esto.
Así que en esto es en lo que meditamos, lo que se puede ver en los rituales. Pero uno de los rituales de meditación más importantes es el que practicamos todo el tiempo, que se llama Sanmitsu, o los tres misterios. Esto es muy simple, son tres cosas nada más. Es pensamiento correcto, el habla correcto y la acción correcta del cuerpo. Son nuestras tres formas de actuar como seres humanos. Entonces, sabemos que de una semilla de naranja no crece un limonero, un árbol de limón. O sea que todos nuestros resultados van a ser similares a nuestras causas. Si nosotros hablamos bien, si actuamos bien y si pensamos bien, vamos a tener cosas positivas a cambio. Me gusta, me encanta, me fascina. Muchas gracias. Entonces, ahora yo tengo una estatua de Buda Dainichi, Dainichi Nyorai en japonés. Yo he escuchado este Buda es más importante que otros Budas en la tradición de Shingon. Pero no sabemos nada de este Buda. Yo pensé Buda es solo uno. Estoy muy... es muy difícil para la gente entender. Es difícil para mí entender. Por favor, cuéntanos. Ayúdame, por favor. Bien, bien, perfecto. Muy linda la estatua. Entonces, Dainichi Nyorai. Hay muchas formas de explicar Dainichi Nyorai. Es bastante complejo. Pero básicamente lo que podemos decir es que Dainichi Nyorai representa la iluminación a la cual alcanza Buda. Ahora, esta iluminación, vamos a pensar que es un diamante. Todos tenemos este diamante dentro nuestro, esta iluminación innata dentro nuestro. Entonces, tenemos que quitar todas las capas de ignorancia y nuestros pensamientos mundanos, nuestras construcciones mentales, nuestros apegos y deseos, hasta encontrar este diamante. Es como quitar todo el lodo para encontrar el diamante. Este diamante que llevamos adentro es representado por Dainichi Nyorai. Siempre decimos que si no tuviéramos la capacidad de volvernos un Buda, entonces nuestra meditación no tendría sentido. Sería como intentar extraer oro de una mina que no tiene oro. Así que esto es un poco Dainichi Nyorai. Por ejemplo, en el mandala que tengo atrás mío, en el centro está la imagen de Dainichi Nyorai. Y todas las otras imágenes que están alrededor representan diferentes aspectos de Dainichi Nyorai. Entonces, si nosotros somos Dainichi Nyorai, todas las otras imágenes representan diferentes cualidades de nosotros. Como decía anteriormente, por ejemplo, de la iluminación, ¿cuáles son dos cualidades esenciales? Bueno, la compasión, la sabiduría. Ahora, ¿qué hace a la sabiduría? Y podemos pensar la determinación, la igualdad. Entonces, cada imagen que está atrás mío va a representar estos diferentes aspectos en los que nosotros meditamos. Interesante. Usted tiene a Dainichi Nyorai en su templo también, ¿no? Yo Sí, sí, sí. ver detrás. Muy interesante. Yo quiero preguntarse otra cosa. La estatua. Usted tiene estatua detrás y él parece muy enojado. No sé, yo tengo estatua aquí también. Aquí, ¿sí? Es muy similar que tú tienes allá, pero él está
enojado también. ¿Quién es? Yo pensé Buda es tranquilo. ¿Es Buda o no sabemos nada? Cuéntanos. Bueno, bien, voy a entonces a explicar primero la simbología de esta imagen, ¿no? Esta imagen es Fudo-myo. En su mano derecha lleva una espada que tiene forma de un Vajra, que es símbolo de la sabiduría. Entonces, esta espada de la sabiduría lo que representa es cortar la ignorancia que nos produce sufrimiento con sabiduría. En su otra mano lleva una cuerda, lleva un lazo, que representa que tenemos que retener las pasiones y no dejarnos llevar por las pasiones, actuar con calma. Entonces, esta calma está representada por esta piedra sobre la que él está parado, esta piedra plana, sólida. Esta es la calma de la mente. Detrás de él tiene un montón de fuego. Este fuego lo que representa es quemar los pensamientos mundanos, ¿no? Todos nuestros pensamientos de avaricia, de envidia, de celos. Tenemos que eliminar todo esto. Eso está representado por el fuego. La cara de enojado que tiene nos recuerda que no nos tenemos que desviar del camino, que nos tenemos que mantener correctos, firmes. Entonces, esta es la cara enojada que tiene, ¿no? Es como un padre a veces retando a un hijo. Eh, eh, y bueno, por último, él lleva un peinado con una trenza, que es un peinado que utilizaban los sirvientes en India. Entonces, él sería un sirviente. ¿Cómo es así? Claro, nos está sirviendo a nosotros en la meditación, pero como habíamos dicho, nosotros somos esta imagen. Estos son diferentes cualidades de nosotros. Así que cuando meditamos en Fudo-myo, pensamos en que nosotros tenemos que ser un sirviente para ayudar a los demás a buscar la calma, a eliminar su ignorancia que les produce sufrimiento. Interesante, interesante. Tengo una pregunta sorpresa para usted. Yo puedo ver otra estatua al lado de Dainichi, Buda Dainichi. ¿Quién es? Por favor, cuéntanos. Bueno, bien, este es Kukai, el octavo fundador del Wismo Shingon. En este caso, como decía antes, en el altar lo ponemos simbolizando la sabiduría, ¿no? Y también nos sirve en la meditación para recordar que así como nosotros estamos haciendo nuestro esfuerzo para hacer cosas buenas, llevar cosas buenas adelante, él también lo hizo. Mucha gente lo hizo antes que nosotros, lo está haciendo ahora y lo va a hacer después. Entonces nos llena de entusiasmo y no nos sentimos solos. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Ahora me gustaría preguntarse por qué queremos visitar a su templo. ¿Qué podemos aprender cuando nosotros vengamos a su templo? Bueno, a veces se dice mm, en cuanto a qué se puede obtener cuando se llega a un templo budista, a veces se dice, vas a perder más cosas de las que se puede encontrar. Vas a perder tu avaricia, vas a perder tu ignorancia, vas a perder tu sufrimiento. Y así vas a descubrir que sos felicidad. Entonces, dentro de un templo no buscamos acumular conocimiento, sino que aprendemos a descubrir quién realmente somos. Muy profundo, muy profundo. Para entender eso, tenemos que ir a su templo, entonces. O a perder todo. Entiendo. Sí, me gustaría saber qué está ocurriendo en su mundo.
¿qué tipo de información podemos conseguir? Yo sé pedir de usted. Pero en el mundo normal queremos saber la página de tu página de web y tus redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, así. Por favor, cuéntanos. Bueno, nuestro Instagram es fudoji.shingon. Ahí van a poder encontrar algunas enseñanzas básicas, pero muy importantes del budismo y también, claro, el contacto para que puedan comunicarse con nosotros si desean comenzar a practicar con un poco más de profundidad. En cuanto a cosas interesantes que están ocurriendo, estamos a poco tiempo de abrir el primer templo budista Shingon de Argentina, así que estamos trabajando en esto. Llevo traducido alrededor de 10 libros por primera vez al español de budismo Shingon, 4 sobre introducción y estudios básicos de budismo Shingon, y otros 6 libros que son de el entrenamiento y formación de monje budista Shingon. Así que estamos esforzándonos bastante para dejar esta semilla en Argentina, que pueda algún día florecer para ayudar a muchos que estén buscando esto. Muy emocionante, muy emocionante. Estoy muy emocionado. Bueno, muchas gracias por todo hoy. Muchas gracias para mi audiencia, para su atención. Bueno, si esta información te pareció interesante, suscríbete a mi canal de YouTube, sígueme en mis redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram. Así es como lo hacemos el siglo XXI. Muchas gracias, monje. Gracias. Muchas gracias. Gracias.